Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Muy buenas tardes, señoras y señores. Cambian las magnitudes y las frecuencias. Cambian menos las motivaciones, que pueden ser ambición, búsqueda de riqueza, sed de poder, hambre o deseo de conquista. También el afán legítimo de mejorar, la voluntad de reunirse con los que ya se mudaron, el impulso a explorar y a descubrir. También la necesidad, el hambre, la pobreza, la persecución y la guerra. Migraciones que se buscan y migraciones que llegan. Migraciones dulces y migraciones amargas. Migraciones voluntarias y migraciones forzadas. El exilio pertenece a esta segunda clase. Quien se exilia no tiene alternativa. Si quiere mantener la libertad o incluso salvar la vida, debe abandonar su país. No puede cambiar de ciudad o retirarse al campo. Por motivos políticos, raciales o religiosos, es non grato en cualquier pliegue de la patria. No va en pos de fortuna, huye de la persecución, de una condena segura. De nada le servirá prosperar en la tierra de acogida. Mientras el régimen siga, mientras sus opresores sostengan el báculo, no podrá volver a casa. El migrante voluntario se pregunta qué es mejor, quedarse o volver. El exiliado no puede elegir, no va al encuentro de una ilusión, solamente escapa de la espada. El desarraigo siempre duele. El migrante experimenta soledad, rechazo, incertidumbre, melancolía y cansancio. El exiliado además siente que lo han despojado, siente que su propia patria, o al menos una faceta importante de ella, lo ha traicionado, lo veja, lo aborrece su hermano y no puede hacerle frente porque es él, su hermano, quien se impuso. El exiliado además queda condenado para siempre a la añoranza. Si al principio el objeto de su evocación y su melancolía era la tierra de origen, décadas o años después, si es que tiene la fortuna de regresar, el objeto de esa añoranza pasa a ser la patria que lo acogió y lo protegió cuando estuvo indefenso. De regreso al entorno original, ya será un extraño, quien siguió andando y caminando por una troncha distinta y divergente. El exiliado revivirá con nostalgia agridulce los días que entonces le parecían muy largos y ahora los recuerda como demasiado cortos, y que vivió allende el mar o allende la cordillera. En 1945, cuando el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial hacía suponer que el régimen de Francisco Franco, ya sin la ayuda militar de Hitler y Mussolini, finalmente caería poniendo fin al destierro de tantos, el ilustre jurista e historiador Rafael de Altamira
publicó un artículo en el que se despedía de México y afirmaba que el dolor y la nostalgia de haber dejado su España de origen se convertía ahora en el dolor y la nostalgia por dejar al México protector. Pablo Yankelevich, él mismo exiliado argentino en México, ha estudiado los fenómenos de la reincorporación de los asilados del Cono Sur, argentinos, uruguayos, brasileños, chilenos, que han vuelto a sus países donde son conocidos como Argemex, Uruamex, Brasimex o Chilemex. Recuerdan ellos su larga estancia en México como una de las mejores etapas de su vida, a pesar de las penurias, la desazón y el dolor. El origen del exilio se pierde en la noche de los tiempos. En Mesopotamia, los delincuentes que llegaban al templo del dios Asilo eran protegidos por sus sacerdotes. En Grecia, la pena de exilio era considerada peor que la de muerte, pues con la muerte civil, el castigado perdía toda posibilidad de desarrollo y toda oportunidad de relación. En cambio, mantenía completamente la capacidad de reconocer y padecer su tormento. En la Edad Media, los delincuentes del orden común eran protegidos en las iglesias, una forma de piedad que no merecían los acusados y presos políticos. Tal era el temor que les tenían los monarcas y los señores feudales. Hay exilios señalados por la historia, el de los musulmanes, el al-andaluz en los tiempos de los reyes católicos y el de los judíos sefaradíes, también por órdenes de Isabel I y Fernando II, que debieron salir de Castilla y Aragón en 1492. Los ejemplos alcanzan hasta el presente e incluyen en particular a los perseguidos políticos, designados de esta forma no por el país persecutor, sobra decirlo, sino por el país de asilo. Estos grupos de exiliados no solamente han buscado salvar la vida y la libertad, también han hecho un esfuerzo muy grande, se diría que en ocasiones sobrehumano, para preservar y transmitir su cultura. Señaladamente comunicarse en su lengua y preparar y saborear la comida de la casa materna. Estos son quizá los dos valores sobresalientes, la lengua y la comida. De la comida, dice agudamente Fernando Sabater, que los exiliados cambian más fácilmente de dioses que de alimentos. La lengua ha sido y es el medio más importante de identificación de los grupos exiliados. No es solamente un instrumento práctico, el primer recurso para resolver las necesidades constantes del día al día y de la vida en sociedad, sino también una herramienta sutil, un mecanismo insondable que nos permite expresar ideas, pensamientos, sentimientos o dudas. Es la facultad de decir lo que el alma quiere. El lenguaje es una facultad humana y la lengua propia está cargada de signos, de significados y significantes que solo los iniciados, la comunidad que la habla, puede entender bien y a cabalidad. Nada identifica más a un grupo que un código común. La lengua es justamente eso. Es el código común por excelencia. Y dentro de una lengua hay otras lenguas. El vasto universo del idioma español contiene por igual al español de Castilla que al de Texas o al de los países hispanoamericanos, el de Castilla al de Madrid y dentro de este al de varios tipos de madrileños. Tan nutrida y maleable es una lengua que en ella se codifican lo mismo las grandes identidades como las pequeñas diferencias. En el español del altiplano de México está de alguna manera contenido todo lo que es este altiplano. La lengua se usa, se rumia, se maldea sobre todo en el hogar. El hogar, lo saben bien quienes migran a países donde se habla otro idioma, es el santuario donde siempre alienta la flama de la lengua. El refugio donde vuelve el exiliado para tomar aliento, descansar del habla ajena, del entorno y de la idiosincrasia que es ajena, atizar el fuego para transmitirlo a los hijos. Es ahí, junto al fogón, en el comedor o en la recámara, donde al fin y al cabo se cifra todo lo que somos. Es desde ahí donde nos echamos a volar.
En la escuela muy pronto la lengua será otra, incluso si el exiliado tuvo la fortuna de alojarse en un país donde se habla el mismo idioma. Sabe fuera que en las calles, en las plazas, en las tiendas, en los centros de enseñanza, las costumbres, las ideas, los valores, el trato y por tanto el lenguaje son distintos. A veces ligeramente o en otras radicalmente. La educación, con razón, es una preocupación constante de los migrantes y de los extranjeros en su propia tierra. Las escuelas que se establecían en las montañas de Grecia para educar a los niños durante la ocupación otomana y las escuelas rabínicas o islámicas que se ocultaban a los ojos de la Inquisición, eh, o en tiempos recientes los colegios que fundaron en México los republicanos españoles, sirven de ejemplos para ilustrarlo. Un contraejemplo, por ejemplo, es la resistencia a asimilarse y más aún a permitir que los hijos lo hagan. La presencia en la actualidad, sobre todo desde la segunda mitad del siglo pasado y a consecuencia de la globalización económica y la ampliación de las relaciones internacionales, ha hecho que no sean pocos los gobiernos que han establecido escuelas en los países donde es común que residan temporalmente ciudadanos, profesionistas, empresarios, servidores públicos, expatriados en el sentido corporativo del término. Los alumnos asisten a ellas solo durante el periodo de asignación de sus padres, y así han surgido liceos franceses y japoneses, colegios alemanes, centros educativos en idioma inglés, cuyos planes de estudio y nivel educativo son fáciles de revalidar en el país de origen. En el campo educativo, el dilema del exiliado es toral: educar para distinguir o educar para integrar. Las respuestas a estas disyuntivas han variado a todo lo ancho del espectro, desde una apertura plena y quizás resignada a la influencia del entorno, hasta una cerrazón, el rechazo y la obstrucción total a lo foráneo, que lo foráneo es en realidad lo local, pasando por todo tipo de posturas intermedias. Los embates que enfrenta la lengua de los emigrados varían según el contexto. Los latinoamericanos que han encontrado asiento en los Estados Unidos, donde la lengua predominante es el inglés, pero al mismo tiempo se habla el español, están en una situación muy distinta al que tiene las mujeres sirias que se refugian, por dar un ejemplo, en Argentina, donde su idioma natal tiene muy poca presencia o es en absoluto conocida. Distinto es cuando la lengua del exiliado es una variante de la lengua que se habla en el país que lo recibe. La base gramatical y el vocabulario general coinciden, pero hay cientos, si no miles de matices, modismos, formas de expresión, usos fonéticos, expresiones idiomáticas que terminan por marcar una diferencia apreciable e imprimen su detalle fino y sus florituras. Recordemos, por ejemplo, el castellano que se hablaba en la España de 1500 y que los judíos por necesidad llevaron consigo en su peregrinar por Europa, preservándolo como lengua hasta la actualidad. Una lengua que, si no es secreta, sí está envuelta en una suerte de misticismo étnico y cultural. O el español de los republicanos, que debieron dejar la península al final de la llamada Guerra Civil para trasladarse a América Latina y en particular a México. Todos hablaban en esencia el mismo idioma, pero vistas más de cerca, las particularidades sonoras y morfosintácticas dibujan claramente líneas particulares y regionales. Atrapados entre estas dos alternativas, adaptarse al nuevo entorno o conservar la condición española, los migrantes, la mayoría de las veces inconscientemente, empleaban distintas formas de hablar según el entorno en el que estaban. Uno era el lenguaje íntimo, familiar y gregario que se utilizaba en casa o en las ocasiones de convivencia con los amigos. Otro, el del intercambio social en el sentido más amplio. En un caso, preferían el vosotros, en el otro el ustedes. En el camión se hablaba de chícharos, betabel, tortas y boletos. En la casa, de autobús,
guisantes, remolacha, bocadillo y billetes. La segunda, la lengua autárquica, se preservó sin influencia de ninguna índole. Se convirtió en un texto pétreo e inamovible, como el sefaradí 400 años antes. Fue una lengua íntima y familiar, una suerte de instrumento sonoro que resguardado en una gaveta de oscura madera, entre paños heredados y bajo llave de plomo, se extraía solo para interpretar al aroma de unos vinos las historias familiares, los romances, los refranes, las gestas tradicionales y el calor y la solidaridad de la tribu. El español de la península tenía su propia evolución. No había correa de transmisión que comunicara su movimiento al español del exilio. Tampoco lo hacía el español de México, o lo hacía sin la atención y la velocidad necesarias. El léxico, las formas sintácticas y con ellos la forma de ser de un pueblo en un momento dado era lo que expresaba. Todo ello se mantuvieron y se mantienen todavía en la tercera generación, que no deja de sorprender a los mexicanos y lo que es más llamativo, a los españoles del otro lado del Atlántico, cuando los escuchan hablar. Es un lenguaje que se usa para expresar los sentimientos de pena, melancolía, nostalgia, o como dirían los gallegos, morriña, y los portugueses, saudades, términos exactos que no tienen traducción exacta al español. El instinto gregario dio lugar a un hecho lingüístico peculiar que consolidó y dio consistencia al grupo. Lo constituyó en tribu, en un clan solidario, con una moral particular, con una sensibilidad y una personalidad propias. Los miembros pudieron así, como afirmó Félix Candela, seguir pensando que eran españoles y alimentar esa ilusión a pesar que estaban dejando de ser. La incorporación ocurría de manera gradual y era más bien silenciosa e imperceptible, pero había algunas veces hechos que enfrentaban de golpe al migrante con el mundo real. Néstor de Buen recordaba que los vecinos del edificio donde vivió de niño eran asilados políticos. También lo eran los amigos de sus padres. Él y sus hermanos asistían a uno de los colegios republicanos. Los sábados y los domingos lo pasaban en un centro deportivo de concurrencia española. Cuando finalmente ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México a los 18 años, se preguntó con toda razón, ¿qué hacen aquí estos mexicanos? La singularidad de la lengua hablada tenía su claro reflejo en la escrita, aún más en la literaria. Los autores consagrados o en plena actividad que tras el destierro siguieron escribiendo en sus países de acogida, terminaron por ver cómo el paso de los años, lo que era un estilo de claro arraigo español, había devenido en algo más, ni peninsular ni mexicano. Algunos de ellos incluso llevaron su interés a otros temas, mientras que para ciertos intelectuales las vicisitudes históricas y personales de la salida del país de origen y del exilio eran los asuntos fundamentales y no se movían de ellos, otros, al contrario, procuraban olvidarlos y explotaban, en cambio, problemas inherentes al país de acogida o situaciones generales. Los escritores de la segunda generación que se habían formado en el ambiente confinado del exilio enfrentaron la misma alternativa: indagar en la experiencia familiar y personal o volcarse sobre las cuestiones propias que la juventud de la tierra adoptada tenía. Sirva el caso mexicano para ilustrar lo anterior. Hablamos de la duración del exilio español en México, no solo por el tiempo que se extendió el régimen franquista y con él el destierro, sino también por esa suerte de prolongación que fueron las mujeres y los hombres de la segunda y tercera generaciones, nacidos, como diría Luis Ríos, en ausencia. Figuras como Angelina Muñiz, Arturo Souto, Enrique de Rivas, Tomás Segovia, Mada Carreño, Luisa Carnés, Concha Méndez y el propio Ríos, o los más jóvenes, como José Ramón Enríquez, Álvaro Enrique, Jordi Soler,
Enrique Serna, José María Espinaza o Antonio del Toro han escrito en México obras que mantienen vivo ese lenguaje forjado en el exilio, pero distinto al del entorno mexicano, pero mucho más diferente al español. El idioma y la literatura del exilio se desenvuelven entre el deseo y la resistencia, entre la voluntad de adaptación y el miedo a la despersonalización, entre la esperanza y el desencanto. Sin embargo, los cruces e intercambios resultan inevitables y terminan por formar una literatura distinta, original y rica, una zona gris en la que habitan los que hablan y escriben la lengua del exilio. No lo hacen como lo hubieran hecho en su país de origen, pero tampoco como lo hacen los demás en sus países de adopción. Esto ocurre de manera más notable y explicable entre la primera generación, pero se extiende en el tiempo y trasciende a la segunda y quizás tercera generaciones. No se trata, por supuesto, de un fenómeno exclusivo de las letras. Abarca todas las artes y todas las manifestaciones del espíritu. Cambia la sintaxis y cambian los temas. En pintura, la paleta de colores se altera y el ojo se posa en nuevos objetos. En música hay otras notas. Son otras las melodías que surgen del medio rural y otros completamente distintos los ritmos que imponen las ciudades. Pero algo se mantiene, la voluntad y el ánimo de crear, de escribir, de publicar, de poner en circulación una obra para que con suerte engarce en su vuelo con el hilo invisible de su originalidad entre el país original y el país de adopción. Muchas gracias.